son contrabandistas. Mi señorita querida, ¿cómo va? ¿Qué va a pasar con el gobierno ahora con tanta renuncia y toda esa joda, su merced? A ver, estamos aquí hasta ahora, Silvia, con lo que está pasando con la renuncia de los ministros. Sí, Jorge, mire, 8 ministros y el jefe del DAPRE han presentado oficialmente la carta de renuncia en medio de lo que se conoce como el cuarto remesón ministerial en lo que va del gobierno del presidente Gustavo Petro, un poco más de 2 años y medio. Mientras tanto, ya llegó a los Emiratos Árabes para participar de la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái. Lo más reciente, la renuncia de la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino. Catherine Ávila, usted tiene todos los detalles de este remesón y para dónde va el presidente Gustavo Petro con este anuncio. El presidente Gustavo Petro le pidió a sus ministros y directores de departamentos administrativos la renuncia protocolaria. 4 jefes de cartera y el director del DAPRE presentaron su renuncia irrevocable, por lo que su salida es definitiva. La lista comenzó con Jorge Rojas, quien hasta hace poco era muy cercano al presidente Gustavo Petro, pero terminó siendo señalado como el que casi le acaba el gobierno. Luego renunció el ministro de Cultura, Juan David Correa, el fin de semana la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y hoy el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, motivado por el Consejo de Ministros y por sus aspiraciones electorales. La última fue la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, que no aceptó la llegada de Armando Benedetti como el jefe de despacho. Otros 4 jefes de cartera también renunciaron, pero en respuesta a la petición del presidente Petro. Es el caso de la canciller Laura Sarabia, el ministro de Educación Daniel Rojas, la ministra de Justicia Ángela María Buitrago y la de Agricultura Marta Carvajalino, quien se pronunció al respecto. Se ha presentado en el curso de la mañana, será el presidente de la República el que tome las decisiones respecto de la recomposición del gabinete. Todo el trabajo del Ministerio de Agricultura, sus entidades adscritas y vinculadas tienen un plan de trabajo y un cronograma y seguirán impulsándose de acuerdo al cumplimiento que tenemos del Plan Nacional de Desarrollo. Por ser protocolarias, es el presidente Petro quien tiene la última palabra sobre la permanencia de estos ministros en el gobierno. El mandatario va rumbo a Dubái y en las próximas horas se conocería su decisión. Con estos movimientos son 44 ministros los que han pasado por el gobierno y este es el cuarto remesón ministerial en estos 2 años y 6 meses desde que Gustavo Petro llegó al poder. Cuarto remesón que bate récord, Catherine, de lo que está pasando con los ministros en este gobierno. Ricardo, antes de irnos con el fútbol, en lo que no es Voz Populi, los movimientos que se saben. Yo adelantaba algo que estaban pensando o en doctor Jaime Duzán o incluso en Benedetti para el Ministerio del Interior. No, sabe que tiene mucho sentido, Jorge. Buenas tardes para usted, para todos los oyentes y para quienes están con nosotros en el canal de YouTube en Voz Populi. Tiene sentido, sobre todo, si usted me apura, el nombre de Jaime Duzán como posible nuevo ministro del Interior. Okay. Pero ¿de qué estamos hablando? Que Armando Benedetti, que es un político tradicional, llegó a la Casa de Nariño y también va a impulsar la campaña hacia el 26 desde el gobierno. El gobierno quiere mantenerse en el poder 4 años más. El presidente Petro publica ahora un mensaje en Twitter desde Dubái y dice que no se puede hacer política desde los ministerios, así como había ministros que estaban pensando en renunciar para ser candidatos, el gobierno también tiene una estrategia que está pensando de cara al 26. Sí. Y el presidente decidió acoger la propuesta de Armando Benedetti, que fue la misma que hace 4 años, o bueno, 3 años, fue exitosa. ¿Que es cuál? Que es acercarse a los partidos tradicionales, que es buscar, y ojo que aquí está la noticia, Jorge, sí, acuerdos con las bancadas de Congreso de los partidos que hoy son independientes para darle representación política en el gobierno a través de ministerios, de los ministerios vacantes. Se habla, por ejemplo, de que al partido de Alianza Verde le darían el Ministerio de Ambiente luego de la salida de Susana Muhammad. Sí. Se habla de conversaciones eventuales con el doctor Carlos Amaya, gobernador de Boyacá, en ese sentido. Sí. Pero lo mismo estaría pensando el gobierno hacer con las bancadas del Partido Liberal, del Partido de la U y con los goditos petristas que sobre todo están en la Cámara de Representantes. Y 1 o 2 senadores. Pero esa es la estrategia que retoma el gobierno y es intentar, no desde la cabeza de los partidos, sino desde el Congreso, tener representación para ver si logra aprobar reformas y logra tener una plataforma de cara a su candidato para el 2026. Ahí está lo que nos va publicado don Ricardo Ospina, director del Servicio Informativo de Blue Radio. ¿Cómo se está moviendo el gobierno, ignorita? Bueno, su merced, por eso le vamos a preguntar a don Alvarito, su merced, con este revolcón ministerial, ¿cómo cree que se va a reorganizar políticamente el presidente Petro de cara a la recta final de su gobierno, su merced?
Pues Ignorita, con un sentido más político, en el sentido de gobernabilidad, que funcione mejor en el Congreso, que sea más efectivo en resultados y que le permita al gobierno enfrentar la campaña que viene, que va a girar mucho sobre Petro o no Petro. Entonces, Petro tiene que entender que este año se volvió electoral. Los gobiernos quisieran que no, pero eso no hay duda y Petro no le tiene miedo a enfrentar ese tema de radicalización de la política. Entonces vendrán nombres como esos. Ustedes están votando unos nombres, yo no sé nada y es muy posiblemente que el nombre que voy a decir no le interese, pero yo creo que el gallo para ministro del Interior es Roy Barreras. Uy, también. Vamos a ver qué pasa. Bueno, Alvarito, muchas gracias. Y don Pedrito, ¿usted qué nos puede decir con ese revolcón ministerial? ¿Cómo cree usted que se va a reorganizar políticamente el presidente Petro de cara a la recta final de su gobierno, su merced? Mire, Ignorita, lo que ocurre de aquí en adelante es que el presidente Petro deja la poesía del cambio y se entrega a las fauces de la clase política tradicional para terminar el mandato. Eso es lo que va a ocurrir, Ignorita. Gracias, don Pedro. Así de claro. Mañana en el Voz Populi, no Express, sino en el Voz Populi, que tendremos a nuestro presidente Petro, del de Voz Populi, desde Arabia. Es que Laura es Arabia. Exactamente. Y tenemos los análisis, por supuesto, de Álvaro y don Pedro, porque usted lo que tiene es...